Orgullosamente Politécnico. Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 conformado por García Coria, García Illescas, Mercado Madrid y Toribio Pérez. Vamos a hablar acerca de un video de promocionando la salud, abarcando el tema del derecho a la salud. Como bien sabemos, este derecho es fundamental para toda la población y se ha abarcado desde distintas culturas, documentos, personajes, pensadores y dichas instituciones a lo largo de la historia. Como bien sabemos, Hipócrates, que es el padre de la medicina, fundamentó el derecho a la salud como un equilibrio físico y mental, y hoy en día en la actualidad lo podemos ver como varias instituciones gubernamentales o privadas tratan de dar ese lujo a las personas que tengan derecho a la salud y puedan disfrutar del mismo a personas discapacitadas o que no tengan los recursos necesarios. Como bien sabemos, existen dos tipos de instituciones gubernamentales, que es la privada, que conocemos que son algunas, y las públicas, que son las que mayormente usamos, tal como el IMSS o el ISSSTE, pero estas mismas tienen el propósito de defender el derecho a la salud, tanto desde un fin de culto universal o desde innovaciones o especialidades que se den en dichos hospitales. Hay instituciones hospitales que respetan lo que es el derecho a la salud. También hay documentos que lo avalan, tal como la Constitución mexicana o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, el derecho a la salud está garantizado por el artículo 4 constitucional y es deber tanto de las instituciones públicas como privadas hacerlo garantía. Dentro de las instituciones más importantes tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien se va a encargar de prestar servicios médicos a los trabajadores del sector formal. Por otra parte, también tenemos al ISSSTE, quien se enfoca en dar servicios a los trabajadores del Estado, y también tenemos al INSABI, quien se va a encargar de ampliar una garantía a personas que no cuentan con un seguro social. Estas instituciones ofrecen tratamientos, diagnóstico, campañas de vacunación y campañas preventivas de manera gratuita, promoviendo así un total acceso equitativo a la salud. Por otro lado, las instituciones privadas como hospitales, clínicas y aseguradoras también juegan un papel bastante fundamental, aunque sus servicios no son gratuitos. Las personas acceden a ellos por su eficacia o por su especialidad, mencionando que también colaboran con el sector público de alguna manera mediante convenios, prestación de servicios subrogada o atención en zonas de difícil acceso. En conjunto, todas esas instituciones permiten que el acceso a la salud sea una garantía y también una realidad para millones de personas, a pesar de que aún hay retos en cuanto a la calidad, la cobertura y la equidad. Existen diversos pensadores, donde estos defendían el derecho a la salud, porque no lo veían como una condición física, sino como una estabilidad o algo obligatorio que deben de tener las personas. Entre ellos estaba Hipócrates, que como bien sabemos es el padre de la medicina. Él defendió que la enfermedad no es un equilibrio físico, sino como algo que debe ser obligatorio para las personas. Entre ellos, él decía que la enfermedad no es un castigo natural, sino una consecuencia que es realmente natural. O sea, no lo veía como algo divino. Él decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina te sea tu alimento. Él siempre decía eso y un día lo consiguió. En el siglo XIX apareció Rudolf, es un médico alemán que mencionó que la medicina no es más que una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más grande. Esto nos hace querer decir que la salud no depende solamente del cuerpo, sino de las condiciones sociales en las que nos enfrentamos, tal como la pobreza, la educación o el acceso a los servicios, que es como hablamos el derecho a la salud. Hablaremos sobre los documentos que hablan sobre la salud. Como primero tenemos el juramento hipocrático, que establece principios éticos para los profesionales de la medicina, incluyendo la confidencialidad y la prohibición de la eutanasia y el aborto. Como segundo tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que establece derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal. Por tercero, tenemos la Declaración de Ginebra, que establece principios éticos fundamentales para el ejercicio de la medicina, incluyendo la obligación del médico de atender el bienestar del paciente y mantener el secreto profesional. En cuarto lugar, tenemos la Declaración de Helsinki, que establece principios éticos para la investigación médica en seres humanos, incluyendo el consentimiento informado y la selección de los participantes. Por quinto lugar, tenemos el Convenio de Oviedo, que establece principios y normas éticas importantes para proteger la dignidad y los derechos humanos en cuestiones biomédicas. Luego tenemos el Informe Belmont, que establece principios éticos de respeto por las personas, beneficencia y justicia para la investigación ética médica. Tenemos la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que trata las implicaciones éticas, legales y sociales de los avances en el campo de la genómica humana. Y por último tenemos la Ley de Autonomía, que regula los derechos y garantías de las personas en relación con su autonomía en el campo de la salud. Hola, soy Jimena Yamilet Toribio Pérez y hoy te hablaré sobre la historia del derecho a la salud, un derecho fundamental que no siempre ha existido como lo conocemos hoy. Vamos a ver. En la antigüedad la salud no era un derecho, sino un privilegio. Solo los ricos tenían acceso a cuidados médicos. En la Edad Media los hospitales eran lugares de caridad gestionados por la Iglesia. No existía aún una responsabilidad del Estado. Civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma ya existían prácticas médicas, pero el acceso a la salud era desigual. Como dije, los hospitales eran gestionados por la Iglesia y atendían principalmente a pobres peregrinos como un acto de caridad, no como un derecho. En la Revolución Industrial, las malas condiciones de vida llevaron a los primeros movimientos sociales. Pensadores como Rudolf Virchow dijeron que la salud dependía de condiciones sociales y surgieron las primeras leyes sanitarias públicas. La industrialización trajo hacinamientos y enfermedades. Surgieron las primeras políticas públicas, como las leyes sanitarias en Inglaterra y Alemania. En 1883, Otto von Bismarck creó el primer sistema de seguro de salud obligatorio para trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho a la salud se reconoció internacionalmente en 1943. La OMS definió a la salud como un estado completo de bienestar. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyó el acceso a la salud como un derecho. Muchos países incluyeron el derecho a la salud en sus constituciones. Por ejemplo, en México está el artículo 4 y obliga al Estado a garantizar servicios de salud para todos. En América Latina, la salud fue impulsada también por movimientos sociales y reformas como el sistema de salud universal en Brasil en 1988. Hoy el derecho a la salud incluye mucho más que médicos y hospitales. Implica acceso a agua potable, alimentación, vivienda digna y condiciones laborales justas. Sin embargo, aún hay desigualdades que limitan ese derecho en muchos países. Hoy el derecho a la salud sigue siendo una lucha en muchas partes del mundo. No se trata solo de acceso a hospitales, sino de vivir en condiciones dignas. La historia nos enseña que la salud es un derecho que hay que defender. Y para poder concluir este video o esta exposición sobre promoción de la salud, podemos deducir que el derecho a la salud pasó de ser un privilegio exclusivo de ciertos sectores a una actividad obligatoria en ciertos estados y una exigencia social. Pues gracias a pensadores o escritores en la antigüedad que se mencionaron ya con anterioridad en la exposición, como Rudolf, que piensa que la medicina es una ciencia social, o como Hipócrates, que bien conocemos como el padre de la medicina, que la salud es un equilibrio social y refleja la justicia, la equidad y el desarrollo de la sociedad. Esos mismos pensadores tuvieron contras en poder decir estas citas, ¿no?, ante diversas personas que estaban en contra del derecho a la salud.
pero gracias a ello podemos tener esto hoy en día, siendo un derecho sin contar el valor económico, social y cultural.